Ya estoy con mi invitado aquí en piso, estoy hablando del ingeniero Carlos Pedretti, él es productor pecuario. Vamos a estar hablando acerca de varios temas que hacen a la carne de nuestro país: ganadería, hato ganadero, faena, precios internacionales, caída de precios también aquí en nuestro país. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar. Bueno, para hacer una introducción de todo nuestro tema, ingeniero, basarnos específicamente en lo que pasa actualmente en la ganadería paraguaya. Sí, realmente es preocupante el hecho de que los precios hayan disminuido notoriamente como lo estamos viviendo en este momento y sin signos de recuperación. Entonces, eso hace que se genere una serie de comunicaciones, notas, comentarios entre los productores para ver cómo se puede revertir. Pero la situación real es que tampoco Paraguay tiene los mercados premium que tiene en este caso Uruguay. O sea, si nosotros analizamos los precios de Mercosur, el precio uruguayo está muy por encima del paraguayo. Cuando antes estuvieron bastante similares, hoy Uruguay quedó arriba con $3.30 aproximadamente el kilo gancho, Claro. y Paraguay bajó a niveles de $2.80, $2.90, dependiendo del tipo de ganado apto para Hilton Europa o un novillo común, que es para el mercado interno. Entonces, esa disminución drástica de casi 15% que tuvimos en el precio, obviamente para un producto, un commodity, es demasiado. Y obliga a repensar a muchas inversiones que tenían los productores que tenían que hacer, a recalcular, a posponerlas y a la vez a enviar también hembras a faena, cuando estas hembras son la fábrica de terneros. O sea, es una pena que esta situación de precios obligue a ese productor a estar vendiendo una potencial hembra. Entonces tenemos con estos precios que creo que deberían de hacer recapacitar a los ganaderos para entender la problemática, porque esto es un tema cíclico, pero que hoy en día, como estamos en una economía global, deberíamos de tener ya conocimiento de qué pasa en el resto del mundo. O sea, lo que pasa hoy en el sudeste asiático termina repercutiendo también en América Latina. Por ejemplo, en el caso ocurrió una catástrofe en Australia, más de 500.000 cabezas se perdieron, y eso va a generar va a tener efectos en el futuro en las exportaciones australianas, que también compiten con algunas exportaciones, en el caso de Chile, por ejemplo, con Paraguay. Perfecto, ingeniero. Ahora, ¿por qué se da esta diferencia de precios? ¿En cuánto tiempo empezó a disminuir el precio? Y en lo que va del año, cuando comenzó ya este año comenzó bajando, aparte le sumamos una sequía importante que sufrimos en Paraguay, es de público conocimiento, los bajos rindes de la soja. También eso obviamente afectó a las pasturas, entonces hace que el ganadero tenga que remitir más cantidad de animales a faena, porque no los puede mantener. Entonces, entre perderlos o que bajen todos de peso, conviene disponer de un grupo. Eso significa también una sobreoferta en el mercado. Y el otro factor que yo creo que determinó mucho es la disminución de la compra de frigorífico Concepción por los problemas que tuvo el año pasado. Entonces es un competidor que dejó de pujar activamente en los precios, y sobre todo partiendo de la base que es un demandante, un frigorífico que acaparaba casi 40% de la faena. Al dejar de estar compitiendo con los demás frigoríficos, abandona una competencia importante, y los otros frigoríficos quedan más libres para el juego de oferta y demanda. Ahora, comparando con los demás países, hablando de precios internacionales, ¿cómo estamos? Y ese es el problema que ya lo expuso en la época que yo estuve como presidente de la Comisión de Carne, la diferencia que teníamos con Uruguay, que son aproximadamente casi 30% más venden los frigoríficos uruguayos su tonelada de carne. Y para ejemplificar eso, entonces, si nosotros consideramos qué vende Uruguay y qué vende Paraguay, Uruguay vende el 61% de su exportación, la vende a China, donde Paraguay no está. China es el motor del mercado demandante mundial de carne hoy,
y lo va a hacer en los próximos 50 años. O sea que si nosotros no nos decidimos a entrar en ese mercado tan importante, vamos a estar perdiendo demasiada competitividad. Y eso no es algo que se especula, eso es una realidad. Entonces, Paraguay no vende a China, Uruguay vende el 61% de su carne, Uruguay vende el 11% a Europa, Paraguay creo que vende el 3% nada más a Europa, que es un mercado premium, que paga mejor. Asimismo vende el 19% al NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico. Paraguay vende 0 a esos países. Y vende, comparado con Paraguay, Uruguay vende solo el 0,26% a Rusia. Rusia es casi el 50% de nuestro mercado. Sin embargo, en Uruguay representa apenas el 0,26% y vende también el 1,37% a Chile, que sería el 45% de Paraguay. O sea, los dos mercados más importantes de Paraguay representan apenas el 2% de Uruguay. ¿Por qué? Porque justamente son los que menos pagan. Entonces, el frigorífico paraguayo, como no tiene opciones de vender a otros lugares, tiene que someterse a una baja de precio, ya sea en Chile o a la situación económica que pueda ocurrir en Rusia. Claro. Rusia, sabemos que es un país que depende mucho del petróleo y de los commodities de minerales, baja el precio, se devalúa el rublo y por lo tanto tiene que bajar también el precio de compra de los diferentes artículos que compra, como en el caso de la carne, y le resta competitividad. Claro. Ahora, ¿qué pasó con esa carne que estaba queriendo venderse a los Estados Unidos? ¿Se quedó todo en la nada, ingeniero? Y sigue pendiente porque tampoco veo que haya decisión, no hay una decisión concreta, no hay una agenda, no hay un programa que se diga esto va a ocurrir en X tiempo. Y por otro lado, la misma plaza ganadera se queda callado, esperando, todos esperamos. Y esto no es una situación para esperar, es una situación donde el ganadero hoy en día, con la información que tiene en Google disponible, con la información que se tienen de diferentes fuentes, debería de introducirse en el mercado internacional de carnes, entender qué quiere el mercado global, conocer cómo funciona el servicio veterinario oficial con todos los detalles, ser prácticamente un contralor, un auditor, y todos lograr una participación mucho más activa y una comunicación efectiva y sobre todo un seguimiento de los planes. ¿Esa clase de negociados depende directamente del gobierno? Claro, primero la Cancillería abre las puertas a las negociaciones y luego los servicios veterinarios oficiales de los países, ya sea el que envía o el que recibe, se ponen de acuerdo, establecen pautas. Y por último, los frigoríficos que se encargan de enviar la carne hacen los acuerdos comerciales y terminan cerrándose los negocios. Ahora también faltaría, para esos países, digamos, que tienen mayor demanda, faltaría mayor producción también. No, acá nosotros lo que producimos hoy, podríamos estar vendiendo a casi $1.000 más caro. O sea que si producimos y exportamos 250.000 toneladas, serían $250 millones más que ingresarían por el mismo tonelaje. Eso sería más impuestos o más recaudación para el gobierno y más recaudación también para los productores y los frigoríficos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Por qué no hay esas acciones concretas que lleven, digamos, a negociar así? Yo creo que falta que el ganadero se entremeta más. Yo pienso que el ganadero tiene que conocer más de esos dos aspectos fundamentales que mencioné. Tiene que reclamar más y tiene que ser más agresivo en su participación. Hoy en día todo se vuelve muy lento. Entonces, hoy se puede decir, sí, vamos a abrir Estados Unidos en el primer semestre. Llega el 30 de junio, nadie recuerda nada y puede pasar Estados Unidos a abrirse en el año 2030. Entonces, al final se van postergando por A, C o D motivo, que puede ser o no que se tenga obviamente razones y causas, pero el punto es que nosotros no nos vamos al súper con promesas, nosotros nos vamos al súper con plata. Claro. Y con plata significa vender a mejores precios y obviamente si un frigorífico puede vender a mejores precios, es de esperar que ese precio se
llegue también a los productores. Ahora, las negociaciones con China, ¿en algún momento se vieron? ¿Hubo negociaciones con China? Es un tema político, entonces es el gobierno el que está justamente por su relacionamiento con Taiwán, claro, está impidiendo el relacionamiento con China, pero nosotros no podemos tapar el sol con un pulgar, porque el sudeste asiático, y sobre todo comandado por China, es el gran demandante de carne mundial. Entonces tenemos y debemos aspirar no a vender a los precios de Uruguay, podemos vender a los precios de Australia. Podemos superar los $5.000 por tonelada promedio. Sí podemos tener una carne, y es de hecho que tenemos una carne de excelente calidad, y tenemos que promocionar esa carne, tenemos que saber cómo construirla, cómo hacerla mejor, y finalmente con todos los controles que el servicio hoy en día verifica y que debería de intensificar, debería asegurar la inocuidad y la calidad del producto. Ese producto, con el sabor de la carne paraguaya que tiene, puede llegar y de hecho que conquista mercados, porque toda la gente que viene acá a Paraguay, la gente que va a este shopping La Galería, donde tenemos diferentes parrillas paraguayas, el turista que viene dice, me encanta la carne paraguaya. Entonces, ¿qué nos falta? Yo creo que nos falta analizar. Si tenemos esa calidad, ¿por qué no estar en los mercados premium? Y ahora, bueno, trayendo también a otro de los temas pendientes, es el Instituto de la Carne, ¿no? Que con eso se facilitaría mucho todo este tipo de negociaciones de las que usted está hablando ahora. Por supuesto, justamente un instituto, y si nosotros simplemente miramos, y no tenemos que descubrir la pólvora, tenemos que mirar cómo hizo Uruguay, cómo hizo Australia, que tienen sus propios institutos, y estos países han logrado imponerse, como lo ha hecho Argentina, que se impuso en menos de 3 años, trepó de no existir en el mercado mundial de carne, trepó al 5.º puesto que va a estar este año. Entonces, es a través de esos institutos que se pueden hacer la promoción correcta de la carne, se pueden mostrar los atributos, se pueden tener se profundiza la tipificación y clasificación de carcasas, donde se pueden diferenciar los cortes. Hoy una ama de casa se va al súper y no puede diferenciar un corte de, digamos, una tapa cuadril A o una costilla A de B, de C, porque no tenemos ninguna tipificación. Simplemente probando, tocando la carne o algún otro sistema bastante artesanal para detectar la calidad. Deberíamos tener un sistema lógico que premie la calidad a través de una clasificación de carcasas en el frigorífico. Y entonces así las personas podrían comprar y podrían pagar más por la carne de calidad. ¿Y qué es lo que falta para que se cree ese Instituto de la Carne? Falta una decisión yo creo que una decisión de los propios ganaderos, como dije antes, de forzar esto a sus autoridades de la Asociación Rural a que lleven adelante la finalización de conversaciones con sus pares de la Cámara de los frigoríficos y se establezcan una hoja de ruta lógica, una hoja de ruta donde se puede atacar a la problemática, primero identificando los problemas, la causa raíz de los problemas, y elementos o curas para esos problemas ya existen. Ya en el mundo ya se desarrollaron las soluciones. Es cuestión de que se tenga la decisión y la voluntad política para llevar adelante, y eso tiene que estar en andamiento. O sea que las trabas, en el trasfondo de todo, son trabas políticas. Trabas políticas y trabas de grupos de gente también que no terminan de decidir. Acá las cúpulas gremiales tienen que tomar decisiones mucho más activas de lo que están tomando. Y por lo tanto, también una vez que se lleve eso adelante, a través de un instituto se podría promocionar la extensión pecuaria, que es lo que falta, porque el ganadero paraguayo tiene los índices de producción más bajos del Mercosur. ¿Y eso por qué se da? Y por falta de conocimiento, falta de aplicar tecnologías, falta de inversión. Tenemos que tener justamente una definición, y parte de la tarea de este instituto debe ser encontrar las causas raíces de por qué no tenemos mejores índices de producción. Porque en Paraguay tenemos 45 terneros por cada 100 vacas, y en Argentina 65, y en Australia 75, y en Estados Unidos 80. Entonces tenemos que encontrar
Justamente no podemos seguir criando vacas, teniendo vacas turistas en los campos y no produciendo. Bueno, y entonces un estirón de oreja grande para los productores aquí en nuestro país, Yo que creo se que pongan de acuerdo sí. para el bien común sería, Ajá. ¿no? Sí, creo o sea, que tenemos tendrían que reaccionar de una vez. Y bueno, toda crisis trae oportunidades, como dice algo que escuché en algún momento, ¿verdad? Entonces, una baja de precios siempre obliga a los productores a repensar todo y justamente entender dónde podemos estar fallando. Tenemos que encontrar nuestra causa raíz del problema y encontrar las soluciones también, porque de esto nadie nos va a sacar si es que el propio grupo de productores no se pone de acuerdo y no encuentra su solución. Nadie va a venir a tirarte un salvavidas, te va a encontrar. No tenemos nada que enviar que comparar con la carne uruguaya en cuanto a calidad, y en los demás países, por ejemplo Brasil, Argentina, la calidad. Yo creo que hoy en día Paraguay, con la inversión que hizo el ganadero en genética y en nutrición desde el año 2000 a hoy, ha avanzado muchísimo. Tenemos muy buena calidad. Por supuesto que tenemos también algún tipo de ganado de segunda, como tienen esos otros países, obvio. Pero tenemos muy buena calidad y se debería de premiar, pagar mejor al que lleva adelante ese trabajo con calidad, como cualquier cosa, digamos, autos, casas, muebles, edificios, maquillaje que vos usás, supongo, todo se compra también por calidad. Claro. Porque la carne se va a comprar al mismo precio. Y acá en Paraguay, el mismo novillo es el novillo de calidad y el novillo de inferior calidad. Entonces, tenemos que entender de que hay que encontrar cuáles son las razones. Tenemos que generar una agenda, obviamente, y tenemos que ser agresivos en ese aspecto porque el tiempo pasa y también las inversiones, los pagos, los repagos de deudas que tenga que ser el ambiente de la plaza ganadera exige mejores precios. Y lo más importante que yo creo es que ya tenemos esa calidad. O sea, no tener ese precio es una negación a nosotros mismos. Así es. Cuando usted dice tenemos, es porque se está ahora tratando de conformar ya esa mesa de trabajo para poder crear el Instituto de la Carne finalmente. ¿Están en tratativas entonces actualmente? Están en tratativas. A mí me consta que el propio presidente del SENACSA está haciendo muchos esfuerzos en unir a las partes. Solamente que eso tiene que ya pasó el tiempo de prueba, ya tenemos que pasar a la acción. O sea, no podemos vivir en práctica, tenemos que pasar ya a tomar participación directa en esto y llevar adelante de una vez por todas. Y si ya estamos en marzo, pasa volando, sí. El año está pasando rápido. Mañana nos despertamos, es diciembre, ¿y qué hicimos? No hicimos nada. Así es, ingeniero. Yo le agradezco muchísimo por esta charla, por informarnos, por traernos datos específicos de cómo estamos actualmente como país en cuanto a la carne, el hato, la faena, los precios internacionales que por ahí no manejábamos, eso en cuanto a calidad, quizás esos datos son muy importantes. Y bueno, le agradezco y también lo espero nuevamente por acá para otra nueva charla, ¿le parece? Sí, por supuesto, a las órdenes. Muchas gracias. Bien, era parte de lo que manifestaba el ingeniero Carlos Pedretti, productor pecuario.